Cuando hablamos de isómeros en química, nos referimos a moléculas que tienen la misma cantidad de átomos, pero diferente organización espacial. Para poder entender mejor este concepto, nos servirá la siguiente analogía. Imaginemos que tenemos una pequeña cantidad de ladrillos de juguete. Cada ladrillito representa un átomo. Con la misma cantidad de ladrillos de juguete podemos formar diferentes figuras. Bueno, pasa lo mismo con los átomos. Una misma cantidad de estos átomos puede formar moléculas con diferentes orientaciones en el espacio. Estos se denominan isómeros. Químicamente existen muchos tipos de isómeros y aunque a veces el cambio entre un isómero y otro es muy leve, esto puede tener consecuencias increíbles. Por ejemplo, algunas de las células en el cuerpo humano pueden dejar entrar un determinado tipo de isómeros en su interior y discriminar a otro. Pero en los años 50 ocurriría un evento que nos recordaría que estas organizaciones tan sutiles pueden llegar a ser súper importantes. Nos ubicamos en 1953. En Alemania aún faltaba para que termine la Segunda Guerra Mundial y el químico Wilhelm Kunz sintetizaría un químico llamado talidomida, aunque un año antes los suizos químicos del SIBA ya lo habían sintetizado, pero habían descartado su comercialización. Resulta que la talidomina entró en el mercado de fármacos en el año 1957 en aproximadamente 40 países. Su uso radica en el tratamiento de diferentes síntomas causados por el embarazo, como náuseas, vómitos, ansiedad, etc. Rápidamente, en esos 50 países, se empezó a usar el fármaco. Según la compañía alemana, el fármaco era seguro y se había probado la droga con animales. Pero, a pesar de las supuestas pruebas y de la masividad de la distribución del medicamento, los problemas no tardarían en llegar. Problemas tan graves como cuando uno está hirviendo la leche y la descuidas un microsegundo para alimentar a tu lobo de Tasmania clonado. Debido a la exposición de la talidomida con los fetos, los recién nacidos de esos 40 países de madres que hayan consumido el medicamento sufrirían malformaciones y posteriormente un 40% de esos bebés fallecería tan solo en el primer año de vida. Hubieron varios investigadores que advirtieron de los posibles efectos de la talidomida, como el genetista alemán Wilkins Lenz, que en 1961 ya había observado malformaciones en recién nacidos. En su momento nadie le dio importancia, pero en Estados Unidos ocurriría un hecho de suma importancia para las futuras pruebas de fármacos. Y acá es donde entra Frances Kelsey, que fue una farmacóloga canadiense que en esa época trabajaba para la FDA o Food and Drugs Administration, que era la encargada de testear si un medicamento o un alimento o un cosmético podía ser comercializado en este país. Esta empresa contrató a Kelsey para revisar solicitudes de comercialización de fármacos. Cuando recibió la solicitud para la comercialización del medicamento, dijo: para. Si quieren hacer ritmo con esta sustancia, tráiganme las pruebas de que no hace daño al feto. Bueno, algo así lo dijo, pero en términos más científicos. La compañía farmacéutica siguió insistiendo en introducir el fármaco al país del norte, pero ella se siguió negando. Este gesto logró salvar miles de vidas y fue reconocida tanto nacionalmente como a nivel internacional. Esto nos deja como ejemplo que si nosotros quisiéramos haber enviado la Manaos Felices Fiestas en esa época, no habría hecho felices a los estadounidenses sus mezclas con punch porque directamente no la hubieran aceptado. Incluso existe una famosa foto de la doctora Frances Kelsey recibiendo el reconocimiento por parte del presidente John F. Kennedy en 1962. Paréntesis, esto fue un año antes del asesinato del presidente y son dos hechos que hasta el día de hoy son inconexos. No vayan a querer conspiracionar con todo esto. Yo los conozco, antivacunas y acólitos de la pizza con anana.
Posteriormente a todo este quilombo farmacéutico ocurrieron muchas cosas. Los estudios en fármacos se hicieron más estrictos. Hubieron demandas a la empresa alemana, pero un descubrimiento a nivel molecular demostraría la importancia de los isómeros. Resulta que el medicamento tenía dos formas isoméricas, una que causaba las malformaciones y otra que calmaba los efectos no deseados del embarazo. Algo tan minúsculo como el ordenamiento de unos átomos puede traer consecuencias tan terribles si no es tenido en cuenta. Aunque hoy en día hablar de la talidomida es recordar un capítulo triste en la farmacología reciente, el químico se sigue utilizando en el tratamiento de la lepra, por ejemplo. Nuestra historia llega a su fin, pero cada vez que van a tomar un medicamento con un nombre raro o impronunciable, recuerden que existieron una larga cadena de testeos para que hoy lo puedan consumir. Y solo tal vez estén tomando el isómero bueno de una molécula con dos caras diferentes.